Bienvenidos a Conversando con Propósito. Soy Alberto Landaverde y en este espacio buscamos generar diálogos que transforman vidas. Y el tema de hoy es posiblemente uno de los más desafiantes que hemos abordado. A menudo escuchamos que el Evangelio es un regalo y es una verdad, pero a veces olvidamos que aunque la salvación es gratuita, seguir a Jesús tiene un costo y un costo total. Estamos en una era donde nos invitan a vivir para nuestra propia comodidad, pero el llamado de Cristo sigue siendo el mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Estamos dispuestos a pagar el costo del compromiso radical? Para hablar de esto, hoy tenemos el honor de conversar con nuestro pastor, nuestro amigo y maestro, Isaac Martínez. Pastor, bienvenido a Conversando con Propósito. Muchas gracias, es un privilegio que nos da el Señor de poder estar en este lugar y poder también compartir esta conversación que sin duda alguna trae efectos de Dios, porque todo lo que hablamos viene de la boca y de la mente del Señor. Y es una bendición poder compartir lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros en cuanto a ese conocimiento, porque de eso se trata, de poder conocer al Señor y de esa manera poder también enfrentar o aceptar ese llamado de poder ser un discípulo del Señor, lo cual es una bendición. Pero bien lo decía nuestro hermano McKeever, que es también un momento en el cual uno debe de pensar si está dispuesto a poder no solo iniciar, sino poder culminar también toda la carrera del Evangelio, del discipulado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo cual implica o conlleva poder pagar un alto costo en esta tierra. Bien, qué bendición y gracias, pastor, por acompañarnos. Así que no se desconecte, siga con nosotros en Conversando con Propósito, porque pronto se dará cuenta de lo que es verdaderamente el costo del discipulado. Continuamos en nuestro canal Conversando con Propósito y estamos hablando sobre el tema el costo del discipulado. Tenemos a nuestro pastor Isaac. Pastor, entremos de lleno a esta serie de preguntas. Muchos hoy en día predican un cristianismo de comodidad, es decir, hay muchos maestros conforme a sus propios deseos. Pero cuando leemos los evangelios nos damos cuenta de que Jesús siempre ponía condiciones y condiciones altas a sus seguidores. ¿Por qué cree usted que nos da tanto miedo hablar del costo del discipulado en las iglesias modernas hoy en día? Bueno, sí, realmente es una pena poder también destacar esto, que hoy por hoy las iglesias, junto con sus líderes y pastores, están sumamente acomodados. Y esa es la primera razón, el primer comentario que podemos tener, porque es una realidad. Las personas hoy en día en las iglesias, los líderes, los pastores, están estancados en un formato de servicio sincronizado. Y esto va acorde a una agenda meramente humana, lo que no está en sintonía verdaderamente con lo que enseña, con lo que nos dice la palabra del Señor. Por ejemplo, si miramos la palabra, las palabras mayores de nuestro Señor Jesucristo en ese llamado, y lo categorizo como palabras mayores de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es quien gobierna y Él es quien marca la pauta para poder conocer y aceptar el desafío, y también marca los estándares para ser un discípulo conforme a su voluntad. Y recordamos lo que nuestro Señor Jesucristo dice en Lucas capítulo 14, verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Aquí no cabe la menor duda que seguir al Señor Jesucristo implica pagar un alto costo. Piense esto, hermano Maki. En el verso 25 del capítulo 14 dice la Biblia que grandes multitudes iban yendo detrás de nuestro Señor Jesucristo, y lo destaca en plural,
muchas multitudes. Es decir, era un número muy, pero muy grande de todos los estratos sociales. Cantidades de personas de diferentes estratos, de diferentes pensamientos, con diferentes necesidades, seguían a nuestro Señor Jesucristo. Y Él no se paró para poder felicitarlos por seguirlo a Él, sino más bien Él vino y dio unas palabras desafiantes que pocos realmente asumirían el día de hoy. Y es una lástima decirlo. Lastimosamente hoy, pocos queremos hablar de esa manera. Sin lugar a equivocarme, puedo decir que pagar el costo de servir al Señor Jesucristo nos sincroniza o nos anticipa la llegada al reino. Esa es la percepción que debemos de tener cada uno de nosotros como discípulos del Señor, los que hemos aceptado el pagar un alto costo. Porque dice el Señor, cualquiera que quiere ganar su vida sobre esta tierra la perderá. Pero ciertamente también tenemos una ventaja, porque nosotros no estamos destinados para esta tierra, sino para entrar en el reino de nuestro Dios. Entonces, verdaderamente este es un tema muy ignorado y muy menospreciado por los líderes grandes, por los predicadores grandes, pero no por la iglesia de Dios. Y también me atrevería a decir que hay mucho temor de enseñar y predicar estas demandas de un alto costo por el discipulado del día de hoy, porque muchos perderían popularidad. Esto no es popular, este tema, estas palabras que estoy diciendo no son populares, pero muchos temen perder popularidad y muchos temen también perder membresía y hasta incluso beneficios económicos. Pero nuestro Señor nos llama a que seamos fieles. No nos llama a una fe superficial o cómoda, sino a un compromiso total que implica sacrificio a su obra, a su camino, a todo lo que el Señor nos ha mandado a realizar. Gloria a Dios, creo que es una respuesta bastante profunda y como decíamos al principio, pues es un tema que a lo mejor pocos les gusta tratar por lo mismo, ¿verdad? Que el seguir a Jesús requiere de un sacrificio. Pastor, verdaderamente nos llena de emoción el poder hablar de esto y poder explicarle a nuestra audiencia que el seguir a Jesús no se trata simplemente de estar en una congregación, de poder llegar, cantar, orar y hacer lo que allí se nos dice en la liturgia, y al salir de ahí pues se acabó la vida de cristiano y seguimos nuestro andar. Eso prácticamente es lo que hacían los fariseos en aquel entonces, pero nosotros estamos dispuestos a sacrificar algo de nuestra vida por seguir a Jesús. Continuamos, pastor, y quiero hacerle esta otra pregunta. ¿Qué es lo que realmente estamos sacrificando nosotros al seguir a Cristo? ¿Es una pérdida o es una inversión la que hacemos? Bueno, verdaderamente que hay dos preguntas que son muy importantes. ¿Y sabe por qué son importantes? Porque pienso que verdaderamente estas preguntas muchos las tienen, pero no han encontrado en realidad una respuesta a ellas. Estas preguntas dan lugar a la perspectiva del reino. Es decir, realmente si nosotros nos sacrificamos, verdaderamente nosotros ya nos estamos también encaminando al reino. Porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra para poder pagar un alto costo. De la misma manera nosotros, ¿verdad? ¿Qué estamos sacrificando? ¿Qué estamos sacrificando en esto? Miren, la verdad es que muchos estamos dispuestos a sacrificar poco o nada. Hay personas que se han encaminado en el camino del Señor, valga la redundancia, pensando y creyendo de que el Señor va a solventar todas sus situaciones. Y pueda que el Señor lo haga, pero no es la manera correcta de pensar. Sino cuando uno viene a los pies del Señor Jesucristo, debemos de tener claro que al Señor le gusta que nosotros también seamos sacrificio vivo ante Él.
Entonces, sacrificamos nosotros primeramente nuestro orgullo. Debemos de sacrificar nuestro yo interior. Debemos de sacrificar nuestros intereses que están fuera de la voluntad del Señor verdaderamente. Y en Lucas 9:23 también dice las siguientes palabras: si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Maestro, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y es importante despojarnos del orgullo y del yo, porque eso es idolatría. Eso implica siempre un apego a mis decisiones, a mis deseos. Y el Señor nos dice que no tiene que haber lugar de nada que no sea solamente lo que Él ha ordenado. Entonces, lo segundo que quiero decir sobre sacrificio es aprender a anteponer a Cristo antes que a todas las cosas y antes que a todas las personas. Y eso nos lo enseña Lucas también en el verso 26 del capítulo 14, en donde dice: si alguien no es traído y aborrece a padre, a madre, a hermanos, a hijos, lo estoy parafraseando, a hermanas y aún hasta su propia vida, no es digno de ser mi discípulo. Aquí lo que destaca son los vínculos. Son esos vínculos con las demás personas y aún con nuestros familiares más cercanos. Y en comparación con el compromiso que tenemos y el vínculo que tenemos con el Señor Jesucristo, Él desea que nosotros veamos como insignificantes todos esos vínculos, comparándolo con lo que Él es y con lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, para entenderlo mejor, Jesús no nos manda a odiar. Jesús no nos manda a aborrecer, a rechazar y a despreciar a las personas. Nada que ver. Él tiene también propósitos con toda la familia. Pero lo que Él quiere, lo que Él pide, es que nosotros estemos dispuestos también a sacrificar todo vínculo emocional y ponerlo a Él en primer lugar. La segunda respuesta, hermano, a su interrogante sobre si es pérdida o ganancia, lo que dice el libro de Marcos, capítulo 10, verso 28 al 30, que Pedro comenzó a decirles: aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido a ti, Señor. Y el Señor Jesucristo le responde: de cierto te digo que el que haya hecho esto, lo vuelvo a parafrasear, el que haya dejado casa, el que haya dejado hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por causa de mí, dice el Señor, Él va a permitir que recibamos 100 veces más y que también heredemos el reino, la vida eterna. Entonces, ciertamente nosotros estamos llamados a poder también visualizar conforme a la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y si logramos visualizarlo, podemos ser como Job. Job verdaderamente llegó a tener mucho, pero el Señor permitió al enemigo poderle arrebatar todo lo que tenía sobre esta tierra. Pero ve el vínculo que tenía el Señor con Job y Job con el Señor. Él en ningún momento también blasfemó, se quejó, sino al contrario. Él valoró en gran manera ser un discípulo fiel de nuestro Dios y poder también así reaccionar de la manera como Él quiere, dejando todo a un lado y enfocándose en lo que Él es por nosotros. Un vínculo mayor, un vínculo supremo al que hemos sido llamados todos los discípulos. Entonces, realmente nosotros no perdemos. Al aceptar ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo y estar dispuestos a pagar el costo debido por el testimonio del Señor, nos llevará a recibir mucho más, pero no verdaderamente quizás sobre esta tierra y en este tiempo, sino más bien en el reino de Dios, que pronto vamos a estar ahí cada uno de nosotros, los discípulos fieles que estamos siempre dispuestos a poder seguir pagando el costo que implica seguir a nuestro Maestro. Gloria a Dios, gloria a Dios. Las respuestas de nuestro pastor son bastante concretas, y aunque parezca irónico el decir hay que sacrificarnos en esta área o en lo otro, pero con el Señor nunca hay pérdida.
siempre hay ganancia. Así que, ¿estás dispuesto tú a pagar el precio? Sigue con nosotros en Conversando con Propósito, diálogos que transforman vidas. Continuamos en nuestro canal, estamos hablando acerca del costo del discipulado con nuestro pastor Isaac Martínez. Pastor, muchos se conforman por asistir a la iglesia o tener un título de cristiano, mas sin embargo hay una línea muy clara en la Biblia. ¿Cuál es esa diferencia entre ser creyente y ser un discípulo? Bueno, para dar respuesta a esa interrogante que me acabo de plantear, hermano, es necesario tener claridad en las definiciones de las palabras, pero bajo la óptica según la palabra del Señor, porque esa es la que queremos. Podemos opinar entre hombres y podemos dar diferentes opiniones al respecto. Sin embargo, lo que nos interesa es poder obtener la opinión, el pensamiento de nuestro Dios. Puedo decirle, el creer, la palabra creer conlleva e implica fe, denota confianza y aferro también a alguien o a algo. En la doctrina que nosotros impartimos en la Iglesia de Dios Mundial, enseñamos que hay una fe viva y hay también una fe muerta. Por ejemplo, lo que dice Santiago capítulo 2 verso 19, en donde dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, a los demonios, ¿de qué les sirve la fe? ¿De qué les sirve creer? Por ello es que nosotros entendemos que es una fe muerta, una fe que ya no tiene ningún efecto alguno. Así es todo aquel que cree en Dios, pero no quiere pagar el costo de creer. Entonces, ahí es donde viene la definición o el peldaño en el cual el discípulo debe destacar. Debe de dejar solamente de creer y volverse verdaderamente un discípulo. Y el discípulo o el discipulado radica en una vida entregada, una vida sometida, una vida que da frutos, una vida que muestra una nueva criatura. Es decir, una vida de reino hoy, una vida en la cual destaca todos los atributos del reino sobre esta tierra hoy, que prontamente también cuando estemos en el reino podremos nosotros también practicar y vivir de esta manera. Y todo aquel que es discípulo sabe que el mundo lo tiene que aborrecer, porque no es de este mundo. Eso lo enseña la palabra del Señor. Uno sabe como discípulo que a nuestro maestro lo aborrecieron, a nuestro maestro lo rechazaron, a nuestro maestro lo injuriaron, a nuestro maestro lo despreciaron y hasta incluso lo mataron. ¿Qué esperamos nosotros? No debemos de esperar otra cosa más que esto. ¿Por qué? Porque el Señor verdaderamente nos anunció allá en Mateo capítulo 24 verso 9: entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán, y seréis aborrecidos, dice la palabra del Señor, de todas las gentes por causa de mi nombre. Por lo tanto, un discípulo genuino sabe que esto de ser aborrecido y de inclusive ser muerto no es el fin, porque la victoria no está en sobrevivir en esta vida, sino tener vida abundante en el reino. Y esto es poder pagar el precio hoy para poder recibir una recompensa en el reino. La pregunta sería, ¿estamos dispuestos nosotros a poder también darnos todo por nuestro Señor? Bueno, esperemos que nuestros oyentes también respondan a estas interrogantes. Estaremos leyendo sus comentarios y nos gustaría que usted también participe expresando si usted está dispuesto verdaderamente a pagar el precio, a ser uno de los discípulos de Cristo. Pastor, hoy vivimos en la generación del yo primero, de haz lo que tú quieras, haz lo que te haga feliz. En este contexto tan egocéntrico, ¿cómo se ve el negarse a sí mismo en pleno siglo XXI, donde la cultura nos dice que lo más importante
eres tú y tus deseos. Bueno, la cultura, la sociedad, la filosofía, todos estos pensamientos baratos sostienen tales cosas, pero Dios dice todo lo contrario. Recuerdo las palabras del predicador allá en Eclesiastés capítulo 1 verso 2, que dijo que vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo absolutamente es vanidad, todo lo que nosotros deseamos, queremos, anhelamos, todo se vuelve vanidad delante de los ojos del Señor. Y también la palabra del Señor dice en Mateo capítulo 16 verso 26 que porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, sin duda, esto de la cultura, la sociedad, este egocentrismo, es simplemente un engaño de Satanás y de este mundo. Para el discípulo que se identifica con el alto costo a pagar, nunca va a anteponer sus propósitos y sus intereses individuales, porque eso es ser egoísta y eso no le agrada al Señor. Y eso no es parte también de las características de los hijos de Dios que habitan en el reino de Dios y que van a habitar en el reino del Señor. Entonces, puedo decir verdaderamente que el anteponer la obra del Señor, el anteponer todos los propósitos del Señor, nos llevan también a ser practicantes de la vida del reino y de su obra santa. Dios quiere que nos neguemos a nosotros mismos, como ya lo dijimos también en los pasajes anteriores, para que nos veamos diferente. Cuando uno se niega a sí mismo, el mundo lo ve diferente. ¿Por qué? Porque es entonces cuando la luz de Cristo brilla en nuestras vidas y nos recuerda siempre que debemos buscar primeramente el reino de Dios. No dice que debemos de buscar nuestros deseos, no dice que debemos de buscar nuestras necesidades, sino primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Para el hombre o para el discípulo fiel, mejor dicho, todo esto puede ser muy difícil, pero recordemos que para Dios todo es posible y con la ayuda de Él somos más que vencedores. Amén. Eso sin dudarlo, pastor. Amén. Sigue con nosotros en Conversando con Propósito, diálogos que transforman vidas. Continuamos con nuestra serie de preguntas hacia el pastor Isaac Martínez, pastor de la Iglesia de Dios Mundial, filial Miraflores en El Salvador. Pastor, un teólogo alemán llamado Dietrich hablaba sobre la gracia barata como el enemigo de la iglesia, en esa idea que muchos se enfrascan en que puedo vivir como yo quiero. Al final Dios siempre me perdona. Pero ¿existe tal cosa como esa gracia barata? ¿Y qué riesgos corremos al predicar un evangelio sin costo? Bueno, la gracia barata es lo que se encuentra en la mayor parte de iglesias que han edificado sobre arena verdaderamente. Y da también un poco de tristeza poder decir estas palabras, porque esta gracia barata que ha sido enseñada a través de mucho tiempo es lo que ha gustado a muchas personas, es lo que ha llenado iglesias, es lo que ha motivado también a muchas personas. Y esa gracia barata son aquellas que nunca están dispuestas a obedecer por el nombre de Cristo, nunca están dispuestos a pagar el precio que el Señor Jesucristo nos ha marcado que debemos de pagar. Aquellas en cuyo fundamento es la prosperidad, es la fama, es el poder, es todo esto, todo este humo, todo este engaño. Pero bíblicamente no hay gracia barata. ¿Y sabe por qué no hay gracia barata? Porque la Biblia declara que Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Maestro, padeció hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino una muerte maldita, una muerte de cruz. Esto implica un precio muy grande que Él pagó por cada uno de nosotros, ¿no lo cree? Esa es una realidad. Todo padecimiento de Jesús fue para darnos gracia, fue para darnos esa bendición, ese regalo, para poder rescatarnos
algo que definitivamente nadie más puede ofrecer al día de hoy. Y el predicar una gracia sin costo, verdaderamente lo primero que conlleva o que trae como resultado es una reprobación rotunda del Señor. Porque recuerdo que el texto también del Señor que dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que me envió. Y muchos dirán en aquel día: Señor, yo en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios y en tu nombre hice muchos milagros. Pero el Señor lo va a desconocer. ¿Por qué? Porque simplemente se mantuvo sobre una gracia barata. El predicar una gracia sin costo, acostumbrando al oyente a menospreciar el valor del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el no valorar en extremo la provisión que nuestro Dios Padre ha dado y ha puesto en la vida y en la venida de nuestro Señor Jesucristo, e inclusive también el pisotear la sangre de nuestro Mesías, ¿verdad? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y puedo decir que esto dará como resultado a aquellos que también están enseñando y están predicando también una gracia barata, una gracia sin costo, que allá en Hebreos capítulo 10 verso 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado, e hiciere afrenta contra el Espíritu de gracia? Cuidado, predicadores, cuidado, pastores, cuidado, enseñadores. Dios está viendo, Dios está oyendo también lo que ustedes están predicando y enseñando, y lo que nosotros también estamos presentando hoy delante de ustedes. Y quiero decirles que tarde o temprano lo veremos cara a cara y daremos cuentas, unos para bendición y otros para condenación. Y para aquellos que predican la gracia barata, ahí será el lloro y el crujir de dientes, sin duda alguna. Amén. Bueno, nos queda claro que no existe la gracia barata. Amén. Espero que te esté siendo de beneficio, que esté abonando a tu fe esta entrevista, y no te quedes con esto. Compártelo a tu familia, a tus amigos y a todos aquellos a quien crees tú que esto puede ser de mucha ayuda. Seguimos con nuestro pastor. Quiero hacerle otra interrogante para aquellas personas que nos escuchan. Siempre sabemos que hay personas que están queriendo meterse más, pero como bien sabemos y lo hemos venido hablando, hay un costo, el cual es el costo del discipulado. Y para muchos creen que es demasiado alto, y en ese sentido se desaniman, en ese sentido dicen: yo no puedo dejar esto, no puedo dejar lo otro, no puedo dejar aquello por seguir a Cristo. Pero hemos entendido de que en el Señor no hay pérdida, todo es ganancia. Pero ¿qué recibe el creyente a cambio, pastor, de ese sacrificio? Sí, bueno, esa es la parte en la cual uno también debe de tener el enfoque del Señor, porque pienso que temor a ser un discípulo del Señor Jesucristo no debería de existir. No es lo que debe de provocar también el llamado del Señor Jesucristo en nuestras vidas, esa invitación de ser discípulos fieles a Él y pagar el alto costo. No debería de ser temor lo que se siente, sino más bien alegría, gozo, porque es un llamado de nuestro Creador, es un llamado de nuestro Señor, es un llamado de nuestro Dios Todopoderoso, el cual nos invita a que participemos con Él. Entonces, tenemos nosotros que recordar que todo sacrificio, que todo lo que nosotros hagamos también trae un beneficio, porque tenemos nosotros primeramente garantizado el reino de Dios, y eso es una bendición. Imagínese usted, hermano Maki, que puedan pagarle sobre esta tierra el hoy y no el mañana, en esta tierra en la cual se perderá, en esta tierra en la cual al final caducará, y poco falta para que los juicios del Señor también
caigan sobre esta tierra. ¿Para qué vamos a querer recibir esos beneficios? Es mejor recibirlos en el reino de Dios, porque ahí hay una verdadera vida, una verdadera paz, un verdadero gozo, y todo va a provenir de nuestro Dios, quien nos creó y creó todas las cosas. Así que ánimo, porque para nosotros siempre es así. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si usted pone en una balanza verdaderamente qué es lo que gana por cualquier sacrificio, ciertamente le digo, con la palabra del Señor, que ganamos más de lo que nosotros podemos ofrecerle al Señor. Gloria a Dios, amén. Pastor, estamos hablando acerca de el costo del discipulado, y qué mejor que tener a alguien que se ha entregado a este trabajo, a este llamamiento. Pero sabemos de que siempre hay momentos en el cual uno tiene que sacrificar algo, uno tiene que dar algo que a lo mejor cuesta deshacerse de cierta rutina diaria o de trabajos para poder seguir a Cristo. ¿Cuál ha sido el momento donde el costo de su llamamiento al pastorado se sintió más alto? Con su propia experiencia, pastor, ¿hubo algún sacrificio que le dolió especialmente entregar? Sí, bueno, hubieron muchos realmente. Hubieron muchos que todavía recuerdo. Les digo, los vínculos también, hablamos de vínculos, los vínculos que habíamos nosotros formado como cristianos, como hijos de Dios, con toda la membresía de la iglesia en donde yo me congregaba. No fue fácil poder dejar también esos vínculos y poder caminar también ya no digo en otra dirección, sino ya en otro lugar, trabajar con otro tipo de personas, ir a conocerlos, ir a poder aprender de ellos. Eso verdaderamente, dejar ese vínculo fue algo muy, pero muy difícil. También dejar diferentes rutinas, también dejar diferentes pasatiempos, dejar diferentes cosas que tanto a la familia, porque el llamado no es solo al pastor, sino también a toda la familia. Entonces, cambiar eso en una familia es bastante complicado. Pero desde el primer día que acepté y para la gloria del Señor caminé con Él, me di cuenta que los sacrificios que Dios le va pidiendo a uno son pocos. Son pocos o nada comparado con los beneficios que uno obtiene de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínense el privilegio de estar cerca de Él. Solo con eso es lo más maravilloso. Ese vínculo, formar ese vínculo y fortalecerlo, eso es lo más maravilloso. Es ahí donde uno dice, no, esto verdaderamente tiene mayor valor. Otra cosa, el permitir también tener una relación más cercana, conocerlo más. Eso también es otra cosa que a uno le da cabida a poder decir, no, este beneficio es mucho mayor a los que venía teniendo anteriormente. Adicional, ser amado y amar al Rey. Pablo dijo que estaba estimando como basura todas las cosas que había alcanzado en su vida y estaba dispuesto a dejarlo todo por la bendición de poder conocer a nuestro Dios. Ese mismo pensamiento, ese mismo sentir hay también en mi vida. El poder dejar cualquier cosa no tiene el mismo valor que tiene el poder conocer, el poder estar cerca y el poder ser amado por nuestro Dios. Ahora bien, sé que vendrán más momentos en donde Dios pedirá que sacrifiquemos otras cosas, pero tengo la certeza, yo confío que cuando lleguen esos momentos también el Espíritu Santo y la palabra del Señor va a poder ser esa ayuda y esa fortaleza para poder desprenderme de cualquier cosa. Amén. Qué mejor que escuchar de un pastor un testimonio verídico de lo que es el verdadero costo del discipulado. Estamos llegando al final de nuestra entrevista con nuestro pastor, y de verdad que ha sido de mucha bendición el poder tenerlo en este lugar. Nos ha profundizado cada respuesta a la cual hemos hecho partícipe a él, pero queremos cerrar este programa con una última pregunta, pues. Para alguien que nos ve
y que siente que Dios lo está llamando. Siente que Dios ha llegado a su vida y le ha dicho, bueno, es tiempo de que te comprometas, que asumas el reto y que adoptes este camino, que te afirmes en la obra. ¿Qué palabras de aliento les daría a usted, pastor? Bueno, le respondería categóricamente lo mismo que Dios me hizo sentir a mí, que yo pienso que ha sido también mi fortaleza hasta el día de hoy. Él me dijo, cuando me llamó, no temas, yo estaré contigo en todo momento. Camina sin miedo y ve, delante de mí te mostraré mi gloria. Eso es lo que el Señor a mí me ha dado y es lo que me ha fortalecido, lo que me ha motivado para poder asumir también esa responsabilidad de discípulo hoy como pastor y poder estar dispuesto también a pagar el precio. Lo que yo quiero decirle a las personas que están teniendo un llamado, que están sintiendo también que el Señor está hablándoles a sus vidas para que sean parte de este reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les diría, adelante, queridos amigos o queridos hermanos, son compañeros de milicia de nosotros, que el camino puede ser lleno de espigas y de cardos, pero el que va delante de nosotros ya nos dio la victoria. Y eso es una realidad, nadie puede negar eso. Nuestro Señor Jesucristo ya triunfó por nosotros. Por eso creemos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Confía en el Señor y asume también ese llamado del Señor con todo gozo y con toda alegría, porque de aquí en adelante las cosas cambiarán en tu vida al ser un discípulo fiel y sobre todo alguien que esté dispuesto a pagar también el alto costo de seguir al Maestro de Maestros. No dudamos que estas palabras están tocando tu vida y pues es tiempo de reafirmar nuestro compromiso con Dios. Gracias, pastor, por su transparencia y por recordarnos que no hay nada mayor que trabajar y sacrificarnos para el reino de Dios. Ha sido un privilegio tenerlo. Y a ti que nos escuchas, el costo de seguir a Jesús es alto, pero el costo de no seguirlo es aún peor. Pastor, una invitación para nuestros televidentes, oyentes, a que sigan el canal, porque aquí es donde hablamos verdades que transforman vidas. Sí, bueno, son pocos los programas que permiten hablar sin censura, son pocos los programas que permiten también poder hablar con libertad, no nuestra libertad, sino la libertad del Señor, y poder también verter a través de estos programas toda opinión de Dios, no nuestras opiniones. Verdaderamente este es un espacio de conversando con propósitos y creemos y consideramos que si tú te quedas siempre en cada programa, el Señor también creará propósitos en tu vida. Propósitos que sin duda alguna transformarán tu existencia, tanto en esta tierra, en este momento, como también harán eco en la eternidad con nuestro Dios. Invitados para todo lo que falta, para todo lo que viene, porque el Señor ha bendecido siempre a su pueblo a través de estos programas. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Bueno, llegamos al final. Soy Alberto Landaverde. Estuvo con nosotros nuestro pastor Isaac Martínez. Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Nuestro canal Conversando con Propósito. Diálogos que transforman vidas. Hasta la próxima y bendiciones.